Bueno, muy bien, vámonos con esta pregunta tipo X. Y dice así, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4 estudiantes preparados. Y nos preguntan, ¿cuántos grupos diferentes se pueden formar para enviar al foro? Entonces es importante recordar lo siguiente. Nos están diciendo, en décimo, pongámoslo acá, hay 5 estudiantes preparados. Entonces pongamos el estudiante uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero de estos solo se pueden seleccionar 2. Y en 11 hay 4 estudiantes preparados para el foro, pero de estos solo se van a seleccionar 3 estudiantes. En ese sentido es importante mirar qué es lo que nos están preguntando y cómo hago o qué necesito para solucionar este problema. Entonces, recordemos de las técnicas de conteo que nosotros tenemos 2 cosas. Una, que son las permutaciones y 2, que son las combinaciones. Entonces, recordemos que las permutaciones son, digamos, esa agrupación de elementos, pero donde sí importa el orden en el cual se agrupen esos elementos. Y en la combinación también tenemos agrupación de elementos o combinación de elementos, valga la redundancia, pero en esta ocasión no importa el orden. Entonces, si uno se pone a pensar, simplemente lo que me dice el enunciado es, bueno, tenemos estudiantes de décimo, necesito 2, tenemos estudiantes de 11, necesito 3. En ningún momento me están dando como una pauta para decir que el orden importa. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la combinación, donde tenemos agrupación de elementos de un conjunto, pero el orden no interesa. En ese sentido, esto es lo que tenemos en este momento. Estudiantes de décimo, estudiantes de 11. Ahora bien, recordemos que para la combinación, en general, la fórmula nos dice lo siguiente. La combinación de dos números, n y k, ¿cierto? Va a ser igual a n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. En ese sentido, hay una cuestión y es que hay que identificar quién es n y quién es k. N sería, digamos que el conjunto total, es decir, los elementos totales del conjunto, y k serían los elementos que yo voy a tomar del conjunto. Entonces, si hacemos la fórmula de combinación para décimo, pongamos acá para grado décimo, fíjense que nuestro n, el conjunto total de elementos, para décimo son 5. Y el K, los elementos que yo voy a tomar de décimo son 2. En ese orden de ideas tendríamos n factorial, es decir, 5 factorial, dividido n menos k factorial. 5 menos 2 me da 3 factorial, y eso lo vamos a multiplicar por el 2 factorial, que vendría siendo k. Esta sería la fórmula para la combinación de grado décimo. Si solucionamos esto, recordemos que un número factorial es multiplicar el número por todos sus antecesores, es decir, 5 factorial vendría siendo 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿cierto? Y abajo tenemos 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, y esto está multiplicado por 2 factorial, que vendría siendo 2 por 1. Aquí nosotros podemos hacer toda la multiplicación y dividir y alargarnos, pero simplemente podemos hacerlo más fácil. 3 2 por 1 es lo mismo que 3 2 por 1, cancelamos y nos va a quedar simplemente arriba 5 por 4 es 20, 5 por 4 es 20 y 2 por 1 abajo es 2, para que en grado décimo haya 10 opciones para escoger esos 2 estudiantes del grupo de 5 en grado décimo. Ahora bien, vámonos con grado 11. En grado 11 tenemos una combinación ya no de 5, sino el conjunto total de elementos es 4 y de ahí yo voy a tomar 3. Aplicamos exactamente lo que acabamos de decir y vamos a tener 4 factorial dividido en 4 menos 3, 1 factorial, por k factorial, que vendrá siendo 3 factorial. Entonces este simplemente va a ser, pues el factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1 y abajo me va a quedar 1 factorial, pues vendría siendo 1 por 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Pero recordemos, arriba hay 3 por 2 por 1, abajo hay 3 por 2 por 1 y simplemente nos queda que la combinación para ese grupo de 11 son 4. Es decir, con 11 puedo hacer, hay 4 formas distintas de escoger este grupo y en décimo hay 10 formas distintas de escoger el grupo. Ahora bien, vámonos a la otra parte del problema. Uno diría, bueno, ya tengo las combinaciones de décimo y ya tengo las combinaciones posibles de 11. ¿Qué hago?
En teoría, lo que primero uno haría, no, pues yo sumo las combinaciones y digo, pues 10 que se pueden hacer de décimo y 4 que se pueden hacer de 11, pues son 14, ¿cierto? Pero no está bien. Lo que tenemos que hacer en este caso es decir, o imaginarnos la forma en la cual tenemos un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro, 5, 6, etcétera, 10 grupos de décimo, ¿cierto? Y tenemos 4 grupos de 11. Es decir, tenemos uno de 11, 2 de 11, 3 de 11 y 4 de 11. Y si nos imaginamos todas las combinaciones posibles, porque al fin y al cabo me están diciendo cuántos grupos en total se pueden armar para ir al foro, pues imagínense que este primer grupo se puede combinar con este, con este, con este y con este, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con el segundo grupo de décimo. Puede ir con el primero de 11 o con el segundo de 11 o con el tercero de 11 o con el cuarto de 11, ¿cierto? Y al final tendremos 10 opciones disponibles con 4 grupos disponibles. Es decir, que simplemente al final vamos a tener que la combinación de décimo, es decir, 10 por la combinación de 11, me va a dar el resultado final de todos los grupos que se pueden formar para ir al foro. Es decir, 40 grupos en total. ¿Qué sería la respuesta de en este caso? Saludos.